¿Ya la están viendo? Sí, por favor, te presentas primero para los que no te conozcan. Adelante. Bueno, buenos días, mi nombre es Mariana Torres Bustamante. Yo soy estudiante de la maestría en epidemiología de la cohorte TR. Hoy quiero presentarles un artículo llamado Reducción del agotamiento y la ansiedad entre los doctores, un ensayo aleatorizado controlado. Este artículo fue publicado en la revista Psychiatric Research en el año 2019 y fue realizado por estos dos autores de la Universidad de Londres, del Departamento de Investigaciones de Educación Médica y de Humanidades Médicas. Referente a la revista, esta revista está enfocada principalmente en la publicación de artículos de investigación que tenga que ver con todo lo referente a la práctica psiquiátrica. Y según Simago tiene una clasificación Q1. Como estamos hablando entonces de ensayos controlados aleatorizados, tenemos que tener en cuenta que esto entra dentro de los diseños de estudios experimentales. Les recuerdo un poquito qué son o cómo se caracterizan los estudios experimentales, y son aquellos en los cuales vamos a tener unos individuos que están en una intervención control, a las cuales se les va a aplicar la intervención que está gold estándar, y otros individuos que están sometidos a una intervención de prueba que sería el grupo experimental. Estos individuos van a ser seguidos a lo largo del tiempo para probar la eficacia de la intervención, es decir, cómo se benefician esos individuos de la nueva intervención que se está probando. Y esto se mide a través de la aparición de la frecuencia de eventos de interés o de desenlaces. Con respecto a este artículo, entonces vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con la lectura crítica. Y en la lectura crítica de los artículos de estos ensayos vamos a valorar tres cosas. Vamos a valorar la validez interna, vamos a valorar la importancia de los resultados y finalmente qué tan aplicables son los resultados de este estudio. Empezando con el artículo, nosotros los médicos estamos sometidos a constantes riesgos laborales debido a que diariamente tenemos que tomar decisiones difíciles en nuestra práctica médica. Estamos sometidos a estrés laboral dado las amplias jornadas de trabajo o los ciclos nocturnos que alteran nuestro ciclo del sueño, o los malos tratos tanto del personal administrativo como de los pacientes. Asimismo, tenemos que lidiar con pacientes que están con dolor, con angustia, y fuera de eso siempre la preocupación por tener que tomar alguna decisión clínica que pueda llegar a ser incorrecta. Todos estos riesgos laborales hacen que nosotros estemos sometidos a constantes riesgos psicológicos de desarrollar angustia, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, insomnio, entre otros. Esto lo soportan los autores porque dicen que la prevalencia, según los estudios que ellos realizaron, en el Reino Unido del agotamiento es del 31 al 54%. Y que el 17 al 52% de los médicos tienen algún tipo de morbilidad psiquiátrica. Y esto se ve no en los médicos en total, sino que se puede observar en los diferentes grados de formación del médico. Desde que el médico es recién egresado, en donde se ve una prevalencia de la angustia del 32 al 37%, pasando ya por los médicos generales que trabajan en consulta externa, que puede ser del 48 al 52%, y también una prevalencia del 27 al 46% de angustia entre los médicos residentes. Adicionalmente, ellos recalcan el impacto de este tipo de afectaciones psicológicas en que los médicos tienen un mayor riesgo de angustia con respecto a la población general, ya que el 27% de los médicos tienen mayor prevalencia de angustia con respecto al 18% de la población general. Entonces, con base en eso, ellos sustentan que de aquí es importante recalcar la importancia de las intervenciones psicológicas, ya que situaciones como trastornos psiquiátricos y la angustia y el agotamiento pueden aumentar la tasa de errores médicos y hacer que pongamos en riesgo la vida de nuestros pacientes.
Adicionalmente, refieren que los médicos tienden a estigmatizar la angustia, y esto tiene que ver con el pensamiento de que tenemos que ser valientes frente a situaciones difíciles y que la angustia es una situación anormal o signo de debilidad profesional en nuestro ejercicio profesional. Es por eso que las intervenciones psicológicas son de beneficio en este tipo de población, porque ayudan a mirar la angustia como una reacción humana normal frente a situaciones estresantes de nuestro ejercicio profesional, nos ayudan a reconocer los signos del agotamiento y del estrés, evitar el aislamiento y las conductas de afrontamiento negativo, como los atracones o el consumo de sustancias alcohólicas, para uno poderse sentir mejor, y finalmente nos dan estrategias para manejar la angustia. Ellos proponen que una intervención basados en módulos de aprendizaje sobre la angustia, que contengan datos estadísticos sobre la prevalencia de trastornos psiquiátricos, que nos enseñen modelos para comprender la psicología de la angustia, que nos enseñen cómo esas demandas laborales pueden desarrollarnos angustia o trastornos psiquiátricos, y que nos enseñen métodos de afrontamiento, podrían llegar a tener beneficios en el ejercicio de nuestra profesión. Para este estudio, entonces, ellos se plantean ese siguiente objetivo, que es probar en médicos una intervención sobre la psicología del agotamiento, el estrés, el manejo de la muerte del paciente, el manejo de la angustia, y además de brindarles información sobre las tasas de prevalencia entre los médicos. Y aquí entonces vamos a mirar nuestra primera pregunta de la lectura crítica, y es mirar si tienen una definición clara del objetivo, y esto lo podemos mirar mediante la estrategia PICO. Si ustedes leyeron el artículo, ustedes pueden observar que no hay un objetivo claramente dicho dentro del artículo. Este objetivo lo saqué inferido de la introducción, y podemos observar que solamente nos describen la introducción, algunas características de los participantes, que serían los médicos, y la intervención, pero no tenemos un comparador ni un desenlace dentro del objetivo que ellos proponen dentro del artículo. Entonces, este ítem de la definición clara del artículo, claramente, pues no lo cumple. Hablando ya de los métodos, entonces ellos probaron una intervención que consta de 4 módulos de aprendizaje. En el módulo 1, ellos probaron enseñaron sobre la psicología del agotamiento del estrés. En el módulo 2, ellos enseñaron sobre la psicología del agotamiento. En el módulo 3, todo lo relacionado con la muerte del paciente. Y en el módulo 4, aquellas estrategias para manejar la angustia. Previa a la aplicación de esta intervención, ellos desarrollaron una prueba piloto en 15 médicos, en donde midieron los desenlaces y también les hicieron una encuesta sobre la utilidad de los módulos. De esa prueba piloto sacaron que debían unir el módulo 1 y el módulo 2. Entonces, al final terminaron enseñando 3 módulos. Como les mencioné, el diseño del estudio es un estudio experimental. Ellos tuvieron 2 variables independientes modificables. El primero es el tiempo, y el tiempo lo midieron para medir esos desenlaces en un tiempo 1, que fue antes de la intervención, y en un tiempo 2, que fue 7 días posterior a la aplicación de la intervención. Midieron los desenlaces. Y también midieron los desenlaces en 5 grupos de intervención, un grupo control y 4 grupos en donde aplicaron diferentes estrategias de intervención que ya les voy a mencionar. ¿Cómo hicieron para recolectar los pacientes? Entonces, ellos se comunicaron con médicos de diferentes especialidades de 9 centros del Instituto Nacional de Salud, 9 colegios médicos y médicos de la Asociación Médica Británica. Los invitaron a participar al estudio en el periodo comprendido de julio a noviembre del 2016, y los que aceptaron participar firmaron consentimiento informado electrónico, y este proyecto fue aprobado por el Comité de Ética.
Este estudio tuvo cegamiento de los investigadores, fue un cegamiento solamente de los investigadores, los participantes no estaban cegados. Hubo aleatorización de los grupos, se asignaron los participantes a los diferentes módulos de aprendizaje de manera aleatoria y hubo un ocultamiento de la secuencia de asignación. No nos explican cómo fue esa secuencia de asignación, pero sí refieren que hubo ocultamiento de la secuencia de la asignación. Entonces, los participantes asignados al grupo 1 fueron sometidos a módulos de aprendizaje de todo lo que tuviera que ver con la psicología del estrés, el agotamiento y cómo impactan estos dos, cómo impacta el trabajo sobre estos dos. En el grupo 2 enseñaron cómo lidiar con la muerte de un paciente y las diversas etapas del duelo, cómo afrontar la muerte de los pacientes. Solamente pues tuvieron ese módulo de aprendizaje. En el grupo 3 enseñaron un módulo en el cual miraban estrategias para el manejo de la angustia, todo lo que tiene que ver con desarrollo de resiliencia, el equilibrio entre el trabajo y la familia, el manejo del tiempo para el tiempo libre y la recreación. Y en el grupo 4, que fue el más completo, fue en donde enseñaron los 3 módulos previos. A todos estos grupos les aplicaron un cuestionario para mirar los desenlaces antes de la intervención y posterior a la intervención, incluyendo el grupo control. En el grupo control se midió el cuestionario una vez en el tiempo 1 y a los 7 días en el tiempo 2 también se les aplicó el cuestionario para mirar los desenlaces. Y lo otro que hicieron fue como un ejercicio de reflexión abierta en donde ellos pedían a los médicos cómo les había parecido las enseñanzas de los módulos. Entonces, hablando de los desenlaces, ellos miraron una cantidad de desenlaces como agotamiento. Ellos van a mirar en los resultados que ese agotamiento lo midieron en 3 dimensiones, que fueron agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Miraron ansiedad, morbilidad psiquiátrica, duelo, dependencia de alcohol, uso de drogas legales y ilegales. Aquí estaba cocaína, benzodiazepinas, medicamentos para dormir, medicamentos para el dolor, insomnio, atracones y síntomas físicos. Estas variables las midieron a través de diferentes escalas para mirar estos desenlaces que fueron validadas previamente en otros estudios en Londres. Hablando pues entonces ya de la muestra que tuvieron ellos, entonces ellos tuvieron 427 pacientes que quisieron participar en el estudio, pero en total hubo un número de participantes de 381 porque excluyeron 46 pacientes porque no cumplían con los criterios de inclusión. De esos se asignaron al grupo control 52 participantes, al grupo 1 47 participantes, al grupo 2 42 participantes, al grupo 3 47 y al grupo 4 39 participantes. Este es el diagrama CONSORT que ellos ponen y pues acá también ponen cuáles no completaron la intervención y cuáles tuvieron pérdida de seguimiento. El análisis de datos lo hicieron a partir del software SPSS e hicieron un ANOVA de métodos mixtos, una prueba de MindNeymar para identificar modificaciones de las variables categóricas a través del tiempo 1 y el tiempo 2. Recuerden aquí que miraron variables que fueran de muestras dependientes. Hicieron Wilcoxon para hacer los análisis bivariados cualitativos, cuantitativos no paramétricos dependientes y Kruskal-Wallis para mirar las diferencias de las medianas entre los grupos, entre los tiempo 1 y 2, en el caso de que los datos fueran no paramétricos. Bueno, entonces aquí pasamos al segundo punto de la lectura crítica de nuestro artículo. Vamos a probar entonces la validez interna. La primera pregunta es, ¿fue aleatoria la asignación de los pacientes de la intervención? En este caso, sí hubo una aleatorización de la asignación a los diversos grupos de tratamiento, de intervención y de control.
Se ocultó la asignación aleatoria, aunque no explicaron cómo fue esa secuencia de asignación, sí mencionan que hubo un ocultamiento de la asignación aleatoria. Tuvo un diseño ciego, aunque no fue un diseño doble ciego, porque los participantes pues tenían que saber en qué intervención quedaban para poderla hacer. Los investigadores sí estuvieron cegados, tuvieron en cuenta todos los pacientes en el momento del análisis, y aquí quiero mencionar una cosa. Si ustedes ven en el diagrama Consort, pues ellos dijeron, vea, tuvimos en cada grupo tantos de pérdida de seguimiento, tantos no completaron la intervención, tantos fueron excluidos, pero en ningún momento en el artículo mencionan cuáles fueron los criterios de inclusión ni exclusión de los pacientes, partiendo por eso. No dicen cuál fue la proporción de pérdida de seguimiento total en el estudio, y no realizan un análisis por intención a tratar, en el cual pues se analizarían los resultados del número, de los números de los pacientes que fueron incluidos, independientemente del número de aquellos que perdieron seguimientos o no completaron la intervención. Y por último, fueron tratados todos los grupos de forma similar, aparte de la intervención experimental. Esta parte sí la cumple. A todos los grupos, incluyendo el control, se les midieron los desenlaces en un tiempo 1 y en el tiempo 2, y no hubo ninguna intervención o tratamiento adicional para cada grupo. Como les mencioné esa cantidad de análisis estadísticos que ellos hicieron, quisiera hacerles un recorderis rápido de los análisis bivariados y de la ANOVA que manejaron en este estudio. Entonces recordemos que cuando queremos hacer un análisis bivariado de una variable cualitativa dicotómica más una cuantitativa continua, debemos probar normalidad. Si, si los datos se distribuyen normal, probamos homocedasticidad, y posteriormente, si son homocedásticos, pasamos a probar la prueba de hipótesis. Para muestras dependientes en este análisis qual y quanti, haríamos una prueba T para muestras dependientes, y si son muestras independientes, una prueba T para muestras independientes. En el caso de que los datos no sean paramétricos, pues vamos a probar hipótesis. Para muestras dependientes sería Wilcoxon, eso lo mencionaron en el artículo, y para muestras, recuerden que son muestras dependientes porque es que van a mirar los desenlaces en el tiempo 1 y en el tiempo 2. Y para muestras independientes sería Udemann-Whitten. Hablando del análisis bivariado cualitativo politómico más una cuantitativa continua, probamos normalidad, probamos homocedasticidad, y en el caso de que esos datos me den de distribución normal y sean homocedásticos o sean homocedásticos pero no tengan distribución normal, hacemos ANOVA como prueba de hipótesis. Si encontramos alguna diferencia, debemos hacer pruebas post hoc. Pero si esos datos son de distribución no normal y son heterocedásticos, pues hacemos Kruskal-Wallis. Y también si encontramos diferencias, pues vamos a mirar cuál es la diferente, dependiendo si es para variables independientes con Udemann-Whitten o si es para variables dependientes con Wilcoxon. Y finalmente, para el análisis bivariado de una variable cualitativa más cualitativa, la prueba de hipótesis sería para mirar si hay asociación entre las variables. Si son dicotómicas, tenemos que mirar la frecuencia esperada. Si es mayor de 5, utilizamos chi cuadrado de independencia. Si es menor de 5, utilizamos Fisher. O si son las variables cualitativas politómicas, utilizamos también chi cuadrado. Esto lo va a pasar rápido. Y como hablamos de ANOVA, entonces vamos a mirar qué es el ANOVA de métodos mixtos. Recordar que la ANOVA es el análisis de varianzas y sirve para comparar dos o más medias y utiliza una distribución F. Tenemos dos variables acá. La variable dependiente va a ser siempre cuantitativa paramétrica y la variable independiente va a ser categórica. Entonces, esta se puede clasificar y podemos medir esta variable entre sujetos o intersujetos, en el cual no vamos a medir estas dos variables más de dos veces o más en un mismo sujeto, como por ejemplo la edad, la raza o el género, dependiendo del tipo de estudio, y variables dentro de los sujetos o intrasujetos, en el cual vamos a medir varias veces ese desenlace para el mismo sujeto. Entonces, aquí esto aplicaría dentro de este estudio, porque vamos a medir desenlaces antes y después. Recuerden que la ANOVA puede ser de una vía, que este es el que les mencioné ahorita en el otro mapa conceptual,
y cuyas hipótesis es que no hay diferencias entre las medias, o que sería la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa es que al menos hay una diferencia, al menos una media difiere del resto. En el ANOVA de dos vías, entonces vamos a mirar ya la variable cuantitativa dependiente y dos variables categóricas. Entonces vamos a mirar ese efecto, esas variables independientes sobre las dependientes, y también podemos hacer cálculos de la interacción entre ellas. Esto es como, por así decirlo, ustedes me corregirán, un análogo al análisis estratificado. Recuerden que los supuestos para estos dos ANOVAs son la independencia, la normalidad y la homocedasticidad. La ANOVA para medidas repetidas la vamos a utilizar cuando se tienen varias medidas para el mismo sujeto en condiciones diferentes. Entonces aquí ya no vamos a cumplir el supuesto de la independencia, porque vamos a ver que vamos a mirar variables independientes, variables que sean categóricas dentro de los sujetos, intrasujetos. Y las hipótesis serían, la hipótesis nula, las medias son iguales entre los dos tiempos, y la hipótesis alternativa, las medias son diferentes en los dos tiempos. Pero el que realizaron en el estudio fue un ANOVA mixto. ¿Por qué? Porque compararon las medias, estamos mirando medias porque recuerden que ANOVA se utiliza para datos paramétricos, miraron las medias de la variable dependiente cuando tenemos más de dos variables independientes. Entonces, aquí podemos hacer un análisis multivariado, y esas variables pueden ser intrasujetos e intersujetos. ¿Listo? Los intrasujetos acá sería el tiempo, y los intersujetos acá serían los grupos. Entonces, eso ya nos deja un poquito más claro para poder analizar con claridad los resultados de este estudio. En la primera tabla que ellos nos muestran la comparación de las características sociodemográficas y las medidas de los enlaces entre los médicos en el grupo de intervención y en el grupo control. Aquí quiero llamar la atención en una cosa, y es que si ustedes observaron en el artículo, el único grupo de intervención que ellos reportan resultados es el grupo de intervención del grupo 4. El resto de los grupos de las intervenciones, de los grupos de intervenciones que ellos hicieron, no son reportados en los artículos, sino dicen que los busquemos en el análisis suplementario, y no hablan absolutamente nada de cómo fueron los resultados en los otros grupos de intervención. Entonces, los resultados los vamos a interpretar con base en los resultados del control y la intervención del grupo 4. Como ustedes pueden observar acá, primero en la primera columna ustedes encuentran los diversos desenlaces, acá los grupos de intervención, los resultados que encontraron en el total de los pacientes, y los estadísticos para evaluar si hubo diferencias o no. Aquí vamos a mirar lo que es el análisis bivariado entre la intervención y el control y los diferentes desenlaces. Entonces ustedes pueden observar que hay pruebas de chi cuadrado y de t de student. Lo que está entre paréntesis serían los grados de libertad. Voy a dar un ejemplo acá, porque utilizaron chi cuadrado, pues tenemos una variable cualitativa con otra variable cualitativa, análisis bivariado cual y cual, y por eso utilizaron chi cuadrado. Y digamos acá, la prueba T sería una variable cuantitativa con una variable cualitativa, por eso utilizaron t de student. Bueno, aquí me imagino que habrán probado normalidad y todo eso para poder saber cuál daban. Si ustedes pueden observar, y acá están las P's, que es lo que ellos muestran en los resultados, ninguna tuvo significancia estadística. Aquí ustedes pueden observar la frecuencia porcentual de las mujeres y de las que tuvieron prácticas en el hospital, y las diversas medias y desviaciones estándar de los puntajes de las escalas para cada desenlace, pero ellos llaman la atención acá que la mayoría de su población trabajaba en hospitales y trabajaban más de 41 horas semanales. Ya en esta tabla 2, entonces lo que ellos miraron fueron la prevalencia de la angustia en el grupo control en los grupos. Miraron cómo fue esa prevalencia en el tiempo 1 de base y en el tiempo 2. Entonces ellos mencionan que la prevalencia de esa angustia, de esos diferentes desenlaces, recuerden que estos desenlaces ellos los miraron a través de escalas, pero esas escalas, si nosotros sumamos un puntaje, pues nos va a decir quién tiene morbilidad psiquiátrica, quién
tiene uso de drogas legales o ilegales, entre otros. Entonces, si ustedes ven acá, esto no está en medias ni desviaciones, sino que está en frecuencias porcentuales. Pero entonces ellos llaman la atención de que incluso en el grupo de intervención, como en el grupo control, hubo una mayor frecuencia de agotamiento emocional, de morbilidades psiquiátricas, de uso de drogas legales o ilegales y de ingesta de alcohol peligrosa, que lo definieron como más de 6 tragos en una sentada, por así decirlo. Pero si ustedes observan, aquí nos dicen cuánto fue esa frecuencia porcentual, ejemplo, en este desenlace que sería agotamiento emocional, el cambio que hubo entre esa, fue de 53.8 a 48.7 en el grupo control, pero no me dicen si esa reducción fue significativa, solamente nos muestran tanto en el grupo como control como en el grupo de intervención cómo cambiaron esas frecuencias porcentuales. Mirando entonces la tabla 3, entonces aquí sí podemos mirar cómo se aplica el ANOVA entre intragrupos y también podemos identificar diferencias. Entonces, recuerden que esta columna son los desenlaces. Aquí vamos a encontrar el grupo control, el grupo de intervención, los puntajes de las medias con sus desviaciones estándar de las escalas para cada desenlace, tanto en el tiempo 1 como en el tiempo 2. Y lo que ellos dicen es que encontraron una reducción significativa en el grupo control, aunque no tan significativa porque da 0.05, para el personal accomplishment, que eso es percepción de logros personales bajos, pero que en el grupo de intervención sí encontraron que hubo una reducción entre las medias, ¿sí?, del agotamiento emocional, la despersonalización y la ansiedad. Ustedes pueden ver acá que está el estadístico F y la significancia estadística, que para estas 3 desenlaces sí fue significativo. También en el artículo nos muestran estas gráficas que también fueron pues hechas a partir de los resultados de la ANOVA, en el cual vamos a hacer las comparaciones entre grupos. Entonces ahí está el componente mixto de la ANOVA mixto. En estas gráficas miramos en el eje de la X los tiempos 1 y los tiempos 2 y en el eje de las Y las medias. Entonces lo que ellos dicen es que no hubo diferencias significativas entre las medias del grupo, bueno, entre las medidas del grupo control con el experimental, tanto en el tiempo 1 como en el tiempo 2, ni para agotamiento emocional, ni para ansiedad. No mencionan ningún valor, inclusive en el material suplementario, pero que sí hubo una diferencia en el tiempo 2 en los logros personales, que fue una diferencia significativa en el tiempo 2 referente al grupo control con el experimental, en el cual el grupo control tuvo una mayores logros personales bajos, por así decirlo. Finalmente, ellos mencionan en un párrafo lo siguiente, y traje a colación esta tabla del material suplementario. Entonces, lo que ellos muestran es que en esta tabla ustedes pueden ver el desenlace, el grupo, el tiempo 1 y el tiempo 2 medido, y lo que van a mirar es el efecto principal del tiempo, ¿sí? Entonces ellos dicen que hubo un efecto principal del tiempo sobre los desenlaces de agotamiento emocional, los logros personales bajos y la ansiedad. ¿A qué se refieren con esto? ¿Sí? Y traje esta tabla. Ellos querían mirar si para cada desenlace la variable de tiempo, el efecto principal, era diferente entre los grupos, y si fue diferente entre los grupos en general,
¿sí? Para estos desenlaces, para el agotamiento emocional, para los logros bajos y para la ansiedad. Ellos dicen que en cuanto al efecto principal de la variable del grupo, no hubo efectos significativos para cada desenlace y que hubo una interacción del tiempo con los grupos, con los grupos en el desenlace de despersonalización. Bueno, vamos con el siguiente componente de la lectura crítica, que sería la valoración de la importancia. Entonces, aquí nos tenemos que hacer esta pregunta y es, ¿cuál es la magnitud del efecto del tratamiento? En los ensayos clínicos, la mayoría, pues ustedes van a ver y que van a encontrar para mirar la magnitud del efecto del tratamiento, la reducción del riesgo, el riesgo relativo, la reducción del riesgo relativo, el número necesario a tratar, entre otros. Acá ellos miraron la magnitud del efecto del tratamiento a partir de la NOVA de métodos mixtos, al probar que hubo una reducción significativa con respecto al tiempo 1 y al tiempo 2 en los grupos de intervención y en el grupo control. Entonces, esa fue la forma como midieron la magnitud del efecto del tratamiento. Sin embargo, lo que yo les decía en la tabla 2, que ellos muestran unas frecuencias porcentuales ya cuando suman las escalas para las prevalencias de los diferentes desenlaces, pero si ustedes se van a dar cuenta, ahí no midieron esa magnitud del efecto del tratamiento. Ahora, ¿cuán precisos fueron los resultados? Recuerden que la ANOVA también nosotros podemos calcularles intervalos de confianza. En el artículo no nos muestran ni mencionan nada de los intervalos de confianza, se basan en dar los resultados dependiendo de la significación estadística. Bueno, hablando ya de la discusión, entonces ellos dicen que este artículo es muy útil porque nos da una idea acerca de la prevalencia de la ansiedad severa en los médicos, que es del 13.2%, de la dependencia al alcohol, que es del 9.1%, del consumo ocasional peligroso de alcohol del 35.4% y del burnout del 51.6%. Recalcan que intervenciones educativas como estas son muy útiles porque disminuyeron la ansiedad y el agotamiento emocional y la despersonalización en aquellos que recibieron los 4 módulos de enseñanza. Y que comparado con el grupo control, si ustedes pudieron observar, no hubo cambios en los desenlaces e inclusive hubo un mayor agotamiento en el desenlace de bajo logro personal. Es por eso que ellos recalcan que este estudio es muy importante porque es la primera intervención en la cual se aplica módulos de enseñanza sobre la angustia para dejar de ver la angustia psicológica como algo atípico entre los profesionales de la salud y que dejen de estigmatizarlos. Entonces, enseñan a los médicos que la angustia es una reacción humana normal y que a través de estas intervenciones se logran reducciones significativas en el agotamiento y la ansiedad. Recalcan que este tipo de intervenciones favorecen el aprendizaje por intuición. Es decir, a partir de esas experiencias, ellos traen las experiencias pasadas y las relacionan con las experiencias de los conocimientos de la intervención que aprendieron para poder mirar las estrategias de cómo ellos, a partir de esos conocimientos aprendidos, le pueden hacer frente a la angustia o poder mirar las causas de su angustia en los ambientes laborales. Entonces, este tipo de intervenciones permite hacer reflexiones acerca de cómo este tipo de conocimientos pueden ponerse en práctica para lograr reducir el agotamiento, la ansiedad y las otras formas de angustia. Refieren que los médicos que no recibieron ninguna intervención pues no tuvieron ninguna disminución significativa de la angustia y que en ninguno de los desenlaces y que inclusive tuvieron un aumento del agotamiento en la dimensión de logros personales bajos y que esto puede constituir un riesgo debido a que los pacientes pueden llegar a sentirse, a que los participantes, los médicos pueden llegar a sentirse desilusionados en su ejercicio médico y cambiar inclusive de especialidad. ¿Qué cambios no se observaron después de la intervención y por qué? Y ellos lo mencionan. Ellos dicen que no hubo cambios fisiológicos
que no hubo cambios en la parte del dolor, en la mala salud o en los síntomas físicos, y se debe principalmente a que estos desenlaces son signos fisiológicos de la angustia. Que adicionalmente los métodos para hacer frente a la angustia, el duelo, las morbilidades psiquiátricas requieren de un periodo de observación mucho más largo que 7 días, que fue solo lo que ellos utilizaron. Entonces recalcan que la limitación de ellos fue principalmente el periodo de seguimiento corto, que fue a los 7 días, y que las investigaciones futuras deberían realizar un seguimiento durante un periodo más largo para evaluar los efectos a largo plazo, que inclusive se debería tener un acceso ilimitado a las intervenciones para cambiar ciertos hábitos de larga data, como el consumo de alcohol, y que dentro de los futuros estudios que pueden realizar se podría agregar la exposición a la muerte del paciente como una variable predictiva. Bueno, vamos al último componente de la lectura crítica, que sería la valoración de la aplicabilidad. Son aplicables los resultados a su paciente o a su participante. En este caso, los participantes somos los médicos, es cierto que todos estamos sometidos a condiciones de estrés laboral, pero esas condiciones de estrés pueden variar dependiendo de nuestro sistema de salud y dependiendo pues de cada país. Adicionalmente, la forma como midieron los desenlaces fueron a través de escalas que pueden que no estén validadas en todos los países y que no estén validadas en todos los países. Y en la segunda pregunta es si se ha considerado todos los resultados clínicamente importantes. Como los mencioné anteriormente, ellos solamente reportaron los resultados que tenían que ver con la intervención, con la intervención del grupo 4, que fue el más completo. En ningún momento mencionaron que hubo diferencias o no hubo diferencias en los resultados de las otras intervenciones. Adicionalmente, a pesar de que ellos tomaron médicos de diferentes especialidades, no hubo un análisis para saber si había diferencias entre esas especialidades. Bueno, finalmente, para terminar, quiero contarles este poema dedicado a la facultad. Se llama Ítaca, de Constantino Cavafis. Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma en ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuánto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Ay, deseo que cada uno de nosotros podamos volver pronto a nuestra anhelada casa, la Ítaca soñada, nuestra Facultad Nacional de Salud Pública. Muchas gracias. Profe, no se le escucha. Lo siento. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias, muy bien y bueno, muy bonito y chévere el detalle al final de la reflexión y la parte personal y artística, muy bacano. Diría yo que ese poema también aplica a la epidemiología en general, pero bueno, será otro tema de discusión luego.
Bueno, entonces escuchamos comentarios y preguntas que tengan para Mariana, para el artículo. Adelante, quien pueden intervenir o pedir la palabra por el chat. ¿Quién Para se todos, muy buenos anima? días. Mariana, Adelante. profesor, asistente, buenos días, ¿cómo están? La profe. Lo primero, valorar el enfoque para la conducción de la presentación en el club. Hay dos aspectos que hemos considerado a la hora de incorporar las herramientas para la lectura crítica: la determinación de la calidad de la evidencia, la fuerza de la recomendación mariana. Entonces, ir alternando entre la presentación y la guía que orienta al lector para la emisión de un juicio de calidad, no dejándolo al final, me parece un acierto. La otra situación que quiero destacar es el hecho de parar a lo largo de la presentación para poder recapitular elementos de la conducción del plan de análisis estadístico y las implicaciones que tiene desde el punto de vista de la verificación de los supuestos, el orden a través del cual debemos tomar las decisiones a partir de los criterios en los cuales se determina desenlace, qué entendemos por desenlace, qué tan robusto es, y esa sería una pregunta, Mariana, la elección de desenlaces robustos o subrogados, o de valoraciones altamente dependientes de el sujeto o de condiciones que pueden variar de una hora a la otra, Mariana. ¿Cómo enfrentar la medición de un fenómeno cuando no estamos hablando de la reducción en triglicéridos o en una interleuquina 6? O sea, ¿cómo poder enfrentar una situación de la determinación de desenlaces que se cuantifican en función de diferentes instrumentos que son cuestionarios? ¿Y qué implicación tiene para el estudio el hecho de, Mariana, hay una cuantificación de un tamaño de muestra a partir de un tamaño del efecto o una diferencia a considerar? ¿Qué concepto tienes de eso? Y muchísimas gracias, Mariana, porque es una presentación maravillosa. Gracias, profe. Bueno, con respecto a qué tan robustos fueron las mediciones de los desenlaces, considerando desde el punto de vista práctico, yo creo que los desenlaces se debieron medir más desde el punto de vista de, bueno, tenemos una escala, vamos a sumar esos puntos de la escala y miramos de esos quién tiene angustia, quién tiene dependencia de alcohol, quién tiene consumo de drogas, entre otras, ¿sí? Es más práctico para uno ver lo que me arroja esa escala, esa sumatoria, esos puntajes de la escala, que analizar los desenlaces desde el punto de vista de las medias que ellos hicieron de los puntajes de las escalas. Entonces, desde ese punto de vista, considero que los autores no fueron tan robustos en la forma como analizaron esos desenlaces. Y en cuanto, porque pues no lo hicieron a partir de de los puntajes de las escalas, que al final lo que va a importar es la sumatoria de esas escalas y lo que realmente eso es lo práctico, ¿sí? No una media de un puntaje de escalas. Y lo segundo es, ellos tomaron la muestra, hicieron el cálculo de la muestra, mirando un poder del 0.95. Hicieron ese cálculo y con ese poder, lo que recuerdo. Es que acá cobra mucha importancia, o sea, partir en función de una hipótesis para, entre los desenlaces, también suele ser, Mariana, que en ocasiones se tenga que apelar a la estrategia de un desenlace que puede integrar diferentes puntuaciones. Eso complejiza el análisis. También surge la prioridad de una hipótesis en función de lo que hemos establecido en la investigación experimental sobre la importancia de hablar de, entre los desenlaces, ¿cuál sería el primario? O sea, hay entre lo posible un desenlace que por condiciones de validez, por la importancia
en función de la intervención que se está evaluando. Entre los posibles, existe uno que permita dar mayor robustez a la hora de hacer la cuantificación. Finalizaría con una cosa, Mariana y asistentes, y es que yo creo que la principal deficiencia puede estar en términos de la dosis y el tiempo requerido para la modificación. O sea, Mariana, yo no le puedo llegar a usted al consultorio hipertenso con dislipidemia, que usted me oriente en todo un esquema nutricional, con ejercicio, con estatinas, con antihipertensivo, y que yo le diga, bueno, entonces la otra semana ya estoy curado. ¿Cuál es el tiempo mínimo requerido en función del desenlace, la heterogeneidad, las diferencias a la hora de estar preguntando por cuestionario condiciones como esta? Entonces yo creería que la dosis y el tiempo debe ser una consideración frente a cualquier valoración del efecto. O sea, no me diga solamente qué potencia plantea o qué tamaño del efecto. Indíqueme, por favor, en términos de el tiempo para el desenlace que usted analiza, cuáles serían las condiciones mínimas en las que debería hacerse ese trabajo. Entonces, hay muchas situaciones ahí que alertan acerca de cómo deberíamos hacer no solamente la identificación de criterios para el tamaño de la muestra, sino de criterios para la conducción del protocolo y su adherencia. Eso va a marcar definitivamente. Mariana, finalmente una pregunta. Y si usted condujera un ensayo así, la responsabilizan del componente epidemiológico, ¿usted hubiera elegido otro tipo de desenlace? ¿A qué apelaría para evaluar resultados de una intervención como estas con un marcador objetivo si usted fuera directora? Profe, si fuera el desenlace y como la intervención está centrada en la angustia, yo tendría como desenlace primario, pues la angustia o el agotamiento que ellos mencionaban del burnout, porque estaba principalmente centrada en esa intervención en ese tipo de desenlaces. Muchísimas gracias. Finalmente, añadir que hemos estado en seguimientos con el equipo de medicina deportiva en estrategias que integran evaluación de cortisol, Mariana, o análisis de reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la presión arterial, algo que nos permita, conjuntamente con un cuestionario, tener una referencia fisiológica de qué sucede en condiciones de ansiedad y estrés de los sujetos. Muchas gracias a todos. Carlos, ¿quisiera hacer algún comentario? Sí, profe, adelante. Bueno, aquí yo noto en este estudio como una especie de discordancia entre la elegancia del diseño, la complejidad del análisis y el esmero que se puso, dijéramos, en la parte evaluativa, aún en intentar hacer un proceso enmascarado. Todo eso está muy bonito, pero lo que no parece estar tan bonito es, dijéramos, la idea de investigación. La propuesta, la misma hipótesis, parece como si fuera un poquito cándida. Es decir, cuando yo como médico analizo lo que es trabajar una semana, 60 horas, cargado de ansiedades, de tensiones, de urgencias, y fuera de eso, utilizando mi tiempo de recreación, de descanso y de sueño para estar alerta sobre las necesidades de los pacientes y de los servicios, es natural que yo sienta, claro, una sensación de cansancio, de fatiga y de sobreexigencia. Pensar que con 2, 3 conferencias, 4 conferencias en el transcurso de una semana van a hacer que eso desaparezca de mis reacciones fisiológicas naturales es quizá un poquito ingenuo o quizá cándido. O sea, te digo yo, en el Reino Unido, un modelo de investigación experimental, ni siquiera cuasi experimental, sino con grupo de control y además con otros grupos de intervención, con intento de enmascaramiento, con análisis no de una simple comparación de antes y después de 2 promedios, sino con una comparación de varios. Entonces me sumerjo en el análisis de varianza y no solamente con una sola muestra relacionada, sino con 2 o más variables para poder hacerlo más complejo y hacer un análisis de 2 vías en análisis de varianza que complejice el asunto y después mezclar las pruebas paramétricas con las no paramétricas. Es decir, es todo un arsenal
de abordaje investigativo y de ejercicio académico para una pregunta que parece muy cándida, muy ingenua. No puedo yo decir que toda esa carga experimental, por ejemplo, que han tenido ahora los médicos atendiendo los servicios normales, más los servicios de cuidados especiales, más los servicios de cuidados intensivos, más los cuidados de COVID en los hospitales, pueda simplemente sanarse con unas charlitas informativas básicamente, ni siquiera con una especie de, como lo intenta el gobierno, de una pequeña asignación de dinero como compensación, un bono. Dijéramos que eso es un poquito iluso. La verdad es que mientras no desaparezca la sobrecarga laboral, pues no va a desaparecer esa sensación tan pesada de sobrecarga que tenemos los médicos cuando estamos en los servicios de urgencia o en los servicios clínicos de alta exigencia. Así que es natural que aquí no se observe ningún cambio en los signos de angustia. De hecho, el cuerpo expresa la angustia y la expresa no solo con síntomas o percepciones, sino con signos. Y entonces la taquicardia, la hipertensión, la elevación del cortisol, la alteración de la adrenalina, todos los efectos de aceleración respiratoria y cardiovascular, más la metabólica, pueden ser detectados, pero obviamente que sería ingenuo pensar que eso desaparezca en el transcurso de una semana. Son cambios que han tomado su tiempo en instaurarse, y parece un poquito ingenuo decir que unas charlitas en el transcurso de una semana pudieran revertir todos esos procesos. Entonces yo digo que aquí hay como una desproporción, y esto es muy importante para los que estamos haciendo investigación en la línea académica. Sí, claro, muy bueno poner toda la batería de estrategias analíticas y de diseño, pero también que la pregunta valga la pena. Eso es muy importante. Sí, profe, gracias. De acuerdo, es un asunto complejo y hay yo diría que como unos determinantes, ¿cierto?, estructurales. Incluso hay toda una tradición, pues, en el trabajo de los médicos, de que el trabajo es así, ¿no? Que hay un poco, el artículo lo menciona. A mí me parece eso interesante, de todas maneras, que este tipo de artículos y tratar estos temas a los médicos les haga como pensar que lo que puede estar sintiendo usted no lo está sintiendo solo usted. Es normal que lo sienta porque usted está sometido a un exceso de trabajo o a un exceso de estrés, ¿cierto? Y no es que usted sea débil, no es que usted no le guste lo que hace, sino que realmente lo están llevando a unos extremos, ¿cierto?, de exigencia, que es normal que usted se sienta así. Me parece que esa parte es interesante, pero de acuerdo en lo que mencionas. Volviendo sobre el artículo, pues a mí Mariana lo mencionó y me parece un punto, no sé de qué medida pueda también desvirtuar los resultados que ellos presentan, y es, digamos, el análisis que hacen ellos, ¿cierto? Ellos aleatorizan las participantes, pero se quedan solamente con los que cumplen con la intervención, ¿cierto? O sea, digamos que no hacen un análisis por intención de tratamiento, sino un análisis como por protocolo, ¿cierto? Sin embargo, pues mucha de la gente que aleatorizaron no se sometió a la intervención, entonces no la analizan. A mí me parece que si uno fuera a implementar esta intervención, ese asunto es importante. O sea, el hecho de que de entrada haya poca aceptación, de pronto por lo que el profe Elkin dice, o poca aceptación, poca credibilidad en la intervención por parte de los médicos. Realmente, ¿qué futuro va a tener un tipo de intervención de esta, digamos, ya digamos cuando se trata de implementar en un escenario clínico? No sé, Mariana, si tienes algún comentario sobre eso. Sí, profe, realmente a mí me pareció curioso, pues ese artículo no fue tan fácil de leerlo y analizarlo, un poco difícil, pero uno mirándole a la práctica realmente, ni siquiera, digamos, uno entiende por qué dividieron 4 grupos dependiendo de los diferentes módulos de enseñanza y que el último era más completo. Pues si el último es el más completo y yo creo que tiene todo, pues
probablemente sí puede haber diferencias en comparación a los otros grupos en los cuales solamente les voy a dar un módulo. Entonces, en esa parte esa intervención no es tan aplicable, y también el tiempo en el que midieron lo que decía el profe Elkin, los desenlaces. Es imposible que con unas charlitas o un cursito en 7 días yo ya vaya a esperar que haya disminución de todos los desenlaces que midieron. Sin embargo, pues este artículo también nos enseña que a pesar de que está publicada en una revista que es Q1, por así decirlo, no todo lo que brilla es oro, y tenemos artículos con malos componentes o con malas preguntas de investigación, intervenciones que no son tan prácticas, que están publicados, o que ese es un mito de que todo lo que está publicado en buenas revistas es bueno, y no. Estos tipos de ejercicios con este tipo de artículos también nos enseñan a mirar críticamente cómo fue el proceso de investigación que se llevó a cabo. Sí, quisiera por favor que me confirmaras algo, y es cierto que el artículo muestra un efecto benéfico en el grupo control en algunos desenlaces. En el desenlace de logros, no, vengan, les muestro la pantalla. Esperen. Tengo tantas cosas abiertas. Eso es lo que muestran, y eso me tocó confirmarlo mirando la escala con la cual midieron Ellos lo que dicen es que resulta que este personal No lo estamos viendo. Ay. ¿Listo? Sí, ¿Aló? ahora sí. Entonces resulta que este personal accomplishment, me puse a mirar la escala de Marsall, algo así, la que utilizaron, y es que ese personal accomplishment peor le va al paciente, o sea, tiene más baja realización personal entre más bajo sea el puntaje. Entonces ellos, si ustedes ven en el tiempo de base, en el tiempo 2, lo que hubo fue una reducción del puntaje de esa escala. Ellos lo mencionan en el artículo, si ustedes ven esta PES de 0.05, y dicen que hubo un aumento de los logros personales bajos, pero es porque disminuyó el puntaje desde la línea de base al tiempo 2, le fue peor al grupo, en ese desenlace al grupo control. Pero es por la escala, porque entre más bajo el número dado de los logros personales bajos, es peor, o tienen, por así decirlo, más logros personales bajos. ¿Y los gráficos no mostraban también como una disminución? En bueno, ya con los otros, digamos, en el agotamiento emocional, eso depende pues del puntaje de la escala. Para este agotamiento emocional, sí, entre más alto sea el puntaje, pues mayor sea el agotamiento emocional. Sí pueden ver que hay una reducción, pero si se compara el grupo control con el grupo experimental, lo que ellos decían en los párrafos es que no había diferencias ni en el tiempo 1 ni en el tiempo 2 de esas medias, de los puntajes. No nos mencionan cómo fue la diferencia o los valores de los estadísticos de prueba. Solamente mencionan que no hubo diferencias. Claro, pero sí, a mí me daba como la impresión de todas maneras de que había como algún efecto benéfico. En personal accomplishment, pero no con respecto al efecto benéfico, sino con respecto a que hubo peor logro personal porque el puntaje bajó más en el grupo control con respecto al experimental. En no, pues eso fue la impresión que me dio en la gráfica. Inclusive el profe Jaime de matemáticas me ayudó. Ya. Ok, bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna otra pregunta antes de que terminemos. Carlos, tengo un comentario. No recuerdes. Sí, adelante, Juan Carlos. El registro de la asistencia para que mantengamos eso muy, muy presente. Sí, gracias, profe. O sea, yo me uno a los comentarios del profe Elkin y de Juan, que pues sobre la crítica del trabajo, pero también le quiero adicionar la parte de los resultados y los métodos estadísticos. O sea, realmente dudo un poco
de los supuestos del análisis de varianza. Si podemos ver la tabla que estaba mostrando de los resultados, Mariana, se ven que precisamente los datos donde encuentran diferencias estadísticas son bastante variables. Y si usted se pone a mirar la desviación estándar versus la mediana, la media, perdón, si uno calcula el coeficiente de variación, son muy variables los datos. Entonces, ¿qué validez tendría eso si realmente hicieron el análisis adecuado? Si realmente si cumplieron los supuestos de homogeneidad, sobre todo de homogeneidad de varianzas. Y también es como una observación que hablaste un poco cuando estabas dando el recorderis de los análisis estadísticos. Los post-hoc de Kruskal-Wallis no son Ubben-Madwinner ni el Wilcoxon. Ojo que Wilcoxon y Ubben-Madwinner es para dos poblaciones, sean dependientes o independientes. Cuando Kruskal-Wallis tiene dos o más poblaciones, no puedes aplicar Ubben-Madwinner ni Wilcoxon. Simplemente una aclaración en ese sentido. Listo. Gracias, Juan. Bueno, llegamos al fin del tiempo. Recuerden, quienes no lo han hecho, registrar la asistencia. Y muchas gracias pues por haber estado hoy acá, y nos encontramos nuevamente el próximo miércoles a las 7 de la mañana con otra presentación de uno de nuestros estudiantes. Mariana, muchas gracias, y gracias a todos los que intervinieron. Gracias a ustedes. A todos. Gracias. Profe Carlos, pasamos a seminario de investigación con un compás de 5 minutos para que tomen café los muchachos, para que a la 8 demos inicio. Listo, profe, ya nos vemos allá. Ok, Gracias. chao. Mariana, gracias.